Sí. Buenos días, hermanos, amigos que están presentes, los que nos escuchan y nos ven por Zoom. Que el Señor les continúe bendiciendo. Es un privilegio poder estar nuevamente en la casa de Dios. Antes de iniciar, quisiera leer un salmo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 136 para recordar las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y es bueno recordar por qué Dios, nuestro Dios, es misericordioso. Así que leamos en el Salmo 136, del 1 al 9. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol, para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Amén. Alabemos a nuestro Dios, porque para siempre es su misericordia. Ese Rey de gloria me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome en los cielos los misterios que me da. Espíritu lo anhela, de su gracia y su verdad. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo. Poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Ese Rey de gloria, de poder y majestad, el sabio sin medida, Él es el Rey de amor y paz, el Señor de cielo y tierra, y el único creador. El Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria.
poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Poder y majestad, sabio sin medida. Él es el Rey de amor y paz, el Señor de cielo y tierra, el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Una vez más, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Una vez más, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Gracias, Señor, te damos porque tú eres un Dios poderoso, el Rey de la gloria. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros allá en la cruz del Calvario. Gracias por dar tu vida, por resucitar y por abrir ese camino para poder tener entrada a nuestro Dios. De tal manera, mi amor. De tal manera Él me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma que
su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor. Yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. Yo te seguiré a ti, te amaré por su amor. Yo viviré de su amor. Yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque me amó a mí. Por su amor, yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Gracias, Señor, por tu amor mostrado allá en la cruz del Calvario. Por tu amor estamos aquí ahora mismo recordándote, dándote la gloria y estas alabanzas. Amén. Vamos ahora a tener una última alabanza mientras pasamos a recoger las ofrendas. Señor, eres fiel y tus misericordias eternas. Con las palmas, vamos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Señor,
fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo en esta hermosa mañana. ¿Cuántos se han gozado al alabar al Señor y recordarle a través de los símbolos en esta mañana? Amén. Por su rostro y por su amén. Eso me quiere decir que de verdad se han gozado. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Así que, hermano, esta situación y esta pandemia, como es el dicho que se ha mencionado, Satanás ha querido cerrar las iglesias, pero ni la puerta del Hades prevalecerá contra la iglesia. Gloria al Señor, hermano, que aún en medio de toda situación hay un pueblo que adora y glorifica a Dios. Y gracias al Señor que nos ha permitido reunirnos nuevamente en su templo, y qué gozo. Así que damos la bienvenida a todos los hermanos, a los que se conectan a través de la plataforma de Zoom en las diferentes partes, ¿verdad? Algunos en Estados Unidos, en otros países. Bienvenidos, hermanos. Muy bien, y les invito ahora a que puestos ustedes de pies y tomen sus Biblias, vamos allí, hermano, al libro de Isaías en su capítulo 64, y vamos a tener una lectura de la palabra del Señor. Isaías 64, comenzando a la altura
del verso 5. Leemos la palabra de Dios. Isaías 64, 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Oremos. Señor, gracias por tu palabra leída en esta hora. Que tú, Señor, la bendiga en nuestros corazones y la haga prosperar. Oramos por nuestro hermano Jorge, siervo escogido para hablar tu palabra. Queremos que lo use con tu Santo Espíritu y hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Y sin más nada, pues estoy llamando a nuestro hermano Jorge Solís, de Palabra de Vida, misionero, quien nos trae el mensaje de la palabra de Dios. Muy buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Es una bendición poder estar con ustedes compartiendo, poder ver caras conocidas, a muchos hermanos, a muchos jóvenes, a muchos adultos también. Y es una bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Así como decía el hermano, estamos muy emocionados en Palabra de Vida, que gracias a Dios están comenzando a ponerse como que en normalidad las cosas. Estamos agradecidos con el Señor, creo yo también, porque ya está la vacuna en el país. Están comenzando a dárselo a la gente. Es una bendición para todos. Pero estamos emocionados también porque primero Dios, yo voy a seguir con los anuncios acá, si me dan permiso. Primero Dios, en Semana Santa vamos a tener nuestro campamento del viernes al sábado. Comienza el viernes, termina el sábado. Tenemos un protocolo, quiero contarles también, tenemos un protocolo, lo mandamos a Sanidad o el Ministerio de Salud y fue aprobado. Vamos a tener la mitad de la capacidad, vamos a tener muchas restricciones, pero para la gloria del Señor fue aprobado y vamos a, primero Dios, en Semana Santa compartir con todos los hermanos. Ahora, la capacidad del campamento es de 650 personas. Por motivos del COVID, vamos a tener solo 350 personas que van a poder llegar a campamento. Entonces, si tú quieres ir a campamento con tu familia, porque va a ser un campamento familiar, tú tienes que inscribirte, porque si no te inscribes, no vas a poder tener el cupo en el campamento. Otra cosa más, si tú eres un muchacho de club bíblico y te ganaste una beca hace 2 años, porque el año pasado ya no se pudo cobrar, si tú la quieres utilizar en este momento, también la puedes utilizar. Otra cosa más, hay gente que pagó su campamento de Semana Santa el año pasado, o la mitad la reservó y no pudo ir porque no se pudo por el coronavirus. Ahora pueden hacer vigente también el dinero que dieron de depósito el año pasado. Entonces, primero Dios, vamos a estar haciendo el campamento de Palabra de Vida en Semana Santa, viernes, sábado y domingo. No te lo pierdas. Primero Dios, vamos a estar ahí compartiendo como hermanos. Y siguen las noticias. Estamos muy emocionados con mi esposa. Mi esposa está embarazada. Tiene ya 5 meses de embarazo. Y oren, hermanos, para que ella me deje ponerle el nombre que yo quiero. No me quiere dejar, yo no sé, por alguna razón. Marco Antonio. Pero como yo soy Solís, entonces sería Marco Antonio Solís. Entonces, que le van a decir Buki, dice en el colegio, pero yo no sé. Pero sería el Buki cristiano, es lo que le digo yo. No son bromas. Él se va a llamar Carlos Isaac, primero Dios.
Carlos Isaac. Estamos esperando, estamos emocionados por el regalo, la bendición que nos está dando Dios como padres. Y bueno, es una nueva aventura. No tenemos experiencia. Esperamos que el Señor nos dé la experiencia y también nos ayude por medio de su palabra, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la palabra de Dios. Espero que pueda ser una bendición para sus vidas, así como fue para mi vida. Y así como leyó el hermano, vamos a estar en Isaías capítulo 64, versículos del 5 al 8. Me voy a concentrar en el versículo 8. Y dice la palabra de Dios: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y en este momento está diciendo la palabra de Dios de que nosotros somos barros y que Dios es nuestro alfarero. Ahora, antes de ver todo esto, tenemos que entender de que el pueblo estaba en un momento arrepentido, y en esta sección vemos una oración del pueblo de Israel reconociendo su pecado, pidiendo misericordia a Dios para que Dios pueda restaurar el pueblo de Israel. Pero cuando ellos dicen, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Pero antes de reconocer que Él es nuestro Padre, ellos tuvieron que reconocer también otras cosas. Y yo quiero que me acompañen al versículo 5 que dice: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste. ¿Por qué? Porque pecamos. Y sabes, en primer lugar, el pueblo de Israel se dio cuenta, reconoció que tenía pecado en su corazón. Se dio cuenta y reconoció que le habían fallado a Dios. Y no solamente que le habían fallado, dice, y en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Yo vengo y me pongo en el lugar de ellos, y es el hecho de reconocer que ellos habían fallado por un largo tiempo al Señor. Y cuando yo estaba estudiando este versículo, a mí se me venía a la mente en todo momento, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La realidad es que si nosotros decimos que no le fallamos al Señor, al único que se están engañando es a ustedes mismos. La realidad es que todos nosotros somos pecadores, pero por la gloria de Dios, porque Cristo se dio por nosotros, nosotros tenemos perdón de pecado. Porque por medio del sacrificio de Cristo ahora somos aceptos en el amado. Somos aceptados delante de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Ahora, nosotros somos pecadores, pero también tenemos que reconocer en las áreas que estamos fallando a Dios. El pueblo de Dios, antes de decir, eres nuestro Padre, el pueblo tuvo que reconocer que tenía pecado. Y por eso dice la palabra de Dios: porque hemos pecado, en los pecados hemos perseverado en un largo tiempo. Romanos 3:23 dice que en cuanto todos pecaron, están separados de Dios. Y si tú no has reconocido a Cristo como tu Salvador, tú estás separado de Dios por medio de tu pecado, perdón. Estás separado de Dios porque has pecado delante de Dios, y ese pecado es una separación que tenemos con Dios. Pero cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, esa barrera de pecado es rota por el sacrificio de Cristo. Pero no obstante, todo creyente tiene que seguir trabajando en su vida, porque nosotros también le fallamos a Dios. Porque no solo los que no conocen a Cristo pecan, también los creyentes pecan. Pero nosotros en primer lugar tenemos que reconocer nuestro pecado delante de Dios. Y la palabra de Dios dice que tenemos que arrepentirnos, alejarnos de él. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que reconocer nuestro pecado, pero también alejarnos del pecado. Y cuando nos arrepentimos realmente de un pecado, tenemos que tomar una dirección totalmente diferente a la que estábamos tomando antes. Y el pueblo de Dios estaba reconociendo que tenía pecado. Y dice Proverbios, quiero que me acompañen, Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará,
mas el que lo confiesa, se aparta, alcanzará misericordia. Y saben que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso es importante de que como creyentes también nos examinemos nuestro corazón. Tenemos que examinar nuestro corazón, ver en qué estamos fallando a Dios y tomar una medida correctiva en nuestra vida. Juan 1, ese ya lo leímos, Juan 1 del 8 al 9. Y saben, tenemos que tomar una autoevaluación en nuestra vida, así como el pueblo de Israel en este momento está autoevaluándose. Pero también hicieron otra cosa ellos. Reconocieron de que sus obras no eran nada para poder salvarse. Reconocieron de que sus obras no podían justificarlos delante de Dios, porque dice la palabra de Dios: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Ellos entendieron de que en primer lugar habían pecado por un largo tiempo, que le habían fallado a Dios. Pero no solamente eso, ellos decían, las cosas que nosotros podamos hacer para tratar de justificarnos no sirven de nada. ¿Saben por qué? Porque el único sacrificio y lo único que puede librarnos de nuestro pecado es el sacrificio de Cristo en la cruz. Es lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es lo que nosotros tomamos, lo que Dios dio para nosotros, para que nosotros pudiéramos tener perdón de nuestro pecado, no lo que nosotros podamos hacer. Efesios 2, 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Y amén por eso. Porque nuestras propias obras no van a alcanzar a Dios. Porque lo que nosotros podamos hacer nunca iban a cruzar la barrera de pecado. Pero por medio del sacrificio de Cristo nosotros podemos tener perdón de pecados. Por eso la palabra de Dios dice que somos aceptos en el amado. Somos aceptados delante de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Y eso nos tiene que llenar de gozo, hermanos. Y eso nos tiene que llenar de gozo, pero también eso nos tiene que llenar de una actitud de cambiar lo malo que tenemos dentro. Tenemos que examinarnos y ver en qué estamos fallándole a Dios. Y sabes, tomar una decisión de corregirlo en nuestra vida. También ellos reconocieron que sus obras no podían hacer nada para poder cubrir su pecado. Pero lo bueno es de que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Miren, si alguien aquí o alguien que está en su casa no ha reconocido a Cristo como su Salvador, no hay nada que nosotros podamos hacer para poder llegar a Dios. Pero sí hay un camino, y ese camino se llama Jesucristo. Si tú has estado sentado aquí y nunca has reconocido a Cristo como tu Salvador, te invito el día de hoy. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Arrepiéntete y toma la decisión por Cristo. No tiene que ser aquí en este momento, puede ser en tu hogar. Puedes ponerte a cuentas con Dios y reconocer a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de que nosotros le fallamos a Dios, Cristo murió por nosotros para que nosotros pudiéramos tener perdón por nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:8 dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos justicia de Dios por medio de él. Nosotros somos justificados delante de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Y ustedes, si leen los versículos, están leyendo la oración del pueblo de Israel, pero ellos están reconociendo que le fallaron a Dios. Ellos están reconociendo de que sus obras no son suficientes para llegar a Dios. Pero después de reconocerlo, después de entenderlo, ellos vienen y me emociona mucho el versículo 8, porque dice: ahora pues que yo ya entendí, que tengo pecado, ahora pues que yo ya entendí y me arrepentí y entiendo de que mis obras no pueden ser suficientes para poder llegar a ti, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Quién puede decir: Dios es mi Padre? Amén. ¿Y saben por qué? Porque han reconocido a Cristo como su Salvador, porque Cristo murió por nosotros para que nosotros pudiéramos ser hijos
de Dios. Por eso Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios. Pero cuando somos hijos de Dios, venimos a ser barros en las manos de Dios. Saben, en Guatemala, yo soy guatemalteco, hay una costumbre de tener ollas de barro. Incluso hacen habichuelas negras. Yo le digo frijol, pero si yo digo frijol, nadie me va a entender, soy mi esposa. Entonces, las habichuelas negras en los pueblos es normal de que lo hagan en ollas de barro. Lo hacen a leña y lo ponen en su olla de barro y pasa cocinándose mucho tiempo. Entonces, en la cultura guatemalteca es muy común ver el barro. Vos podés ir a la ferretería y comprar una bolsa de barro. Pero cuando tú compras esa bolsa de barro, hay un proceso que lleva para poder llegar a hacer esa vasija, para poder llegar a hacer ese vaso, esa cosa que quiera hacer el alfarero. Entonces, en mi colegio, en artes industriales se llamaba la clase, me mandaron a comprar una bolsita de barro. Pero en el proceso para poder hacer algo, lo primero que me dijo el profesor, que lo sacara de la funda, que le echáramos un poco de agua, y ¿saben qué? Que comenzáramos a amasar el barro para poder sacar todo lo que no sirve. ¿Por qué? Porque en ese barro vienen piedras, en ese barro viene monte, en ese barro vienen pedacitos de vidrio que el alfarero tiene que tomar y limpiar antes de poder trabajarlo. De igual manera, hermano, Dios quiere trabajar en tu vida y sacar esa piedra, esa basura que te impide servirle al Señor, que te impide crecer en tu vida cristiana. Dios quiere sacar esa piedra, esa basura, ese pedazo de vidrio de tu vida para que tú puedas crecer en tu caminar con Cristo. Ahora les voy a decir algo, muchas veces duele, porque somos de carne y hueso. Porque somos humanos, a veces duele cuando Dios está trabajando en nuestra vida, pero es necesario para que al final podamos tener esa vasija perfecta, única para el servicio del Señor. Ahora yo puse una lista y dice, ¿qué impide que seamos un buen barro para el Señor? Quizá esto que impide el crecimiento en tu vida se llame orgullo. Quizá tú eres de las personas de que no quieren ser corregidas, que se inflan, que se creen mayor que cualquier otra persona, y eso está impidiendo el crecimiento y tu relación personal con Dios. Quizá esa piedra, esa basura que está en tu vida, se llame envidia. Quizá tú miras a algún hermano que está progresando en el ministerio y tú te llenas de envidia. Quizá existe la envidia ministerial. Es real eso. También quizá tú miras a tu vecino que está progresando y tú te llenas de envidia y saben, eso no le agrada al Señor, eso es pecado y tenemos que quitarlo de nuestra vida. Yo quiero que el día de hoy, mis queridos hermanos, examinen su corazón. ¿Qué impide mi crecimiento con el Señor? ¿Qué impide que yo le sirva al Señor? ¿Qué impide que yo pueda crecer y pueda ser un obrero aprobado, como dice la palabra de Dios, para el ministerio? Y como el pueblo de Israel se dio cuenta, desde hace mucho tiempo traía ese pecado. Tal vez tú desde hace mucho tiempo traes un problema, pero cuando llevamos demasiado tiempo con un problema, a veces lo queremos ignorar y lo dejamos a un lado como que eso no es nada, eso no impide mi crecimiento. Pero ¿sabes qué? Es necesario que nosotros nos examinemos con la palabra de Dios y podamos corregir lo que la palabra de Dios nos corrige en nuestra vida. Quizá esa piedra, esa basura en tu vida se llame chisme. La palabra de Dios dice en Santiago de que la lengua es un pequeño miembro y que es un fuego, el bosque, un pequeño fuego puede encender un gran bosque. De igual manera la lengua, por un pequeño chisme, puede hacer un gran daño a la iglesia, al Señor. Tengan cuidado con eso. Si tú eres de las personas que le está costando esto, examina tu corazón y quítalo de tu vida. Quizá el problema en tu vida es que eres una persona problemática, por todo buscas problema. ¿Sabes? Eso no le agrada al Señor. Dice la palabra de Dios de que tenemos que evitar
los griteríos, los problemas entre los hermanos. Tenemos que buscar el hecho de tener una buena relación con los hermanos, amándonos unos a otros y que también, ¿qué? Soportándonos. Tal vez eres de aquellas personas que estás frío con el Señor. Quizá tú tuviste tu encuentro personal hace 20 años, comenzaste a servir en la iglesia, estabas ferviente y leyendo la palabra de Dios, pero llegó el tiempo en que te enfriaste. ¿Sabes? Tienes que volver a tu primer amor. Tienes que volver a tu primer amor con el Señor. Y realmente, en la vida cristiana, nosotros tenemos etapas. Yo creo que son etapas que uno vive. A veces uno está con todo, pero a veces también uno se enfría. Y creo que a todos le ha pasado. Pero cuando uno retoma esos hábitos que uno tenía, no hay mejor satisfacción, no hay mejor gozo del hecho de tener una buena relación personal con Dios. Tener un devocional diario, leer la palabra de Dios, buscar que Dios realmente hable a tu vida a través de la palabra de Dios. Pero no solamente que hable a tu vida, sino que realmente ponerlo en práctica. Y cuando uno comienza a caminar así, no hay mayor gozo que estar bien delante del Señor. Trabajas con gozo, haces todas las cosas con gozo. ¿Por qué? Porque tienes una buena relación personal con el Señor. Quizá tu problema, acá hay mucho joven, sea la música. Que la música no te deja caminar bien con el Señor. Que tú estás alabando acá al Señor y de repente tú sales a oír Gembo, no sé cómo se llama la música. O bachata, yo qué sé. Pero no cristiana, ¿verdad? Sino que del mundo, para que no me digan algo. No, quizá la música es algo de tropiezo para tu vida. ¿Sabes? Algo que denigra a la mujer. Una música que denigre a la mujer no es algo que le agrade a Dios. Yo creo que es algo que no le va a agradar a Dios, porque estamos escuchando algo que está denigrando a la mujer. ¿Sabes? Quizá algo que impide tu caminar con Cristo es que tus amistades, que quizá tú tienes malas amistades y ellas te están llevando a tomar malas decisiones en tu vida. Quizá eso que está impidiendo tu caminar con Cristo se llaman los malos pensamientos. Ahora, los malos pensamientos pueden entrar y no son pecado. El problema es cuando nosotros, por nuestra propia concupiscencia, por nuestros propios deseos carnales, vienen y ¿qué producen? El pecado. Ahora, dice la palabra de Dios que nuestros pensamientos los tenemos que filtrar por medio de la palabra de Dios. Todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Filtremos nuestros pensamientos. Pensemos realmente, ¿esto es verdadero? ¿Esto es lo que le agrada al Señor? Filtremos nuestros pensamientos. Quizás algo que te está haciendo tropezar sea tu mirada. No estás viendo las cosas que le agradan al Señor. Quizá, miren, la tecnología es una bendición. Porque podemos hacer transmisiones por Zoom, porque podemos tener la conferencia. ¿Cómo se llamaba el expositor del martes? ¿Cómo? Clauser. Yo he escuchado mucho de él, la verdad me hubiera gustado entrar. Tal vez entro el otro martes, si me recuerdo. Pero dicen que es un muy buen expositor, y yo creo que sí. Y toda la iglesia salió bendecida. Y es gracias a la tecnología. Pero la tecnología puede traer también muchas cosas a tu vida. Ten cuidado con las cosas que tú ves. Ten cuidado con la pornografía. Ten cuidado con lo que tú puedas cliquear en tu teléfono, tú puedas cliquear en tu computadora y que contaminen tu caminar con Cristo. Ahora, como les dije, el proceso de limpiar el barro puede que duela en tu vida, pero al final va a haber algo perfecto, algo bueno para la obra del Señor. Y entonces, cuando continuamos nosotros con el proceso de hacer lo que estábamos haciendo en el colegio, la profesora nos dijo, bueno, de primero tienen que limpiar todo, saquen las piedras, y ahí estábamos nosotros amasando, ahí estábamos nosotros tratando de sacar toda la basura, y cuando ya estaba limpio el barro, ahora el proceso era echar agua para poder ablandar la masa y comenzar a ablandarlo para poder después hacer lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, en el proceso de nuestra vida, nosotros siendo barros y Dios nuestro alfarero, es de verter agua en nuestra vida. Cuando hablamos de agua, estamos hablando de la palabra de Dios.
Invirtamos tiempo en la palabra de Dios. Invirtamos tiempo a tener una relación verdadera con el Señor. Dice 2 de Timoteo 3:16. Vamos a... Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Acá la tengo mejor. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y saben que toda la escritura es inspirada por Dios y nos enseña las cosas verdaderas. La palabra de Dios, cuando tú te sientas a estudiar la palabra de Dios va a enseñarte la verdad. Va a enseñarte lo que es correcto. Va a enseñarte lo que realmente es verdadero. Si tú vas al mundo, el mundo te va a enseñar algo que es verdadero, pero no lo es. Pero la palabra de Dios, tú vas a encontrar la verdad. Él te va a enseñar la verdad. Te va a hacer ver lo que está mal en tu vida. La palabra de Dios va a hacer que nosotros miremos las cosas que tenemos que corregir, las cosas que tenemos mal en nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Saben por qué? Porque por medio de la palabra de Dios, esa es la que Dios va a utilizar para corregir lo malo que está en nuestra vida. No se equivoquen, siempre la palabra de Dios te va a enseñar. Siempre la palabra de Dios te va a corregir. Siempre la palabra de Dios va a hacer que crezcas en tu caminar con Cristo. La palabra de Dios también te va a corregir. Te va a enseñar de primero la verdad. Te va a enseñar lo que está mal en ti, pero también va a corregir lo que tú tienes que corregir y va a enseñarte a hacer lo correcto. La palabra de Dios te enseñará a caminar como a Dios le agrada. Y seguimos. Les quiero hacer algunas preguntas que ustedes lo van a contestar personalmente. Esto es un autoexamen, como yo les dije al principio. Examinen su corazón. ¿Leen la Biblia diariamente? Es una pregunta que deberíamos de hacernos. ¿Tienes un devocional familiar en tu hogar? Es algo que también tenemos que hacer como padres de familia. Bueno, voy a ser padre de familia y como miembro como esposo de mi esposa. Tendríamos que preguntarnos también, ¿tengo realmente una buena relación con Dios? ¿Oro y leo la palabra constantemente? Y si tú eres de las personas de que toma su Biblia solo los domingos para venir, tú tienes que autoexaminarte, porque la palabra de Dios de verdad es necesaria en nuestro caminar con Cristo. Y sigue el proceso del barro, la vasija, le echamos agua. Ahora, Dios es nuestro alfarero y yo el barro, pero yo quiero realmente dejarme moldear, porque ahora en el proceso nosotros tenemos que comenzar a moldear el barro. Pero algo que nosotros tenemos que hacer como creyentes es buscar, en primer lugar, la santidad. Debemos de buscar la santidad. Hay dos santidades, creo que ustedes lo saben. La santidad posicional y la santidad progresiva. La santidad posicional es cuando tú reconoces a Cristo y tú eres santo por medio del sacrificio de Cristo. Y ya nosotros podemos tener entrada delante de Dios, posicionalmente, porque Cristo pagó por nuestros pecados. Pero la santidad progresiva es la decisión de nosotros de vivir en santidad. Es la decisión de nosotros de decirle no al pecado, pero sí al Señor. La palabra de Dios dice en Romanos 6:11, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y saben que nosotros tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Tenemos que tomar la decisión de vivir en santidad. Tenemos que tomar la decisión de vivir en obediencia. Tenemos que tomar la decisión de obedecer la palabra de Dios, porque de nada nos sirve llegar a la palabra, leer la palabra, que la palabra te corrija, pero si tú no tomas acción en tu vida, no sirve de nada. Dice la palabra de Dios en Santiago que es como un espejo que uno ve su rostro, pero que después que se va y se olvida. Pero la palabra de Dios, si la persona mira atentamente a la palabra de Dios, ella va a corregir tu pecado, pero también va a ser de bendición para tu vida. Y por tercero, debemos de tener una relación personal con Dios. Disculpen que les repita tantas veces esto, pero es necesario como creyente
tener una relación personal con Dios, tener un devocional, leer la palabra de Dios todos los días. Y al final vamos a tener una vasija perfecta, única para el servicio del Señor. Yo creo que todos deseamos llegar a ese proceso final, de llegar a ser esas vasijas útiles para el servicio del Señor. Pero debemos, en primer lugar, dejarnos limpiar por medio de la palabra de Dios y sacar esa basura que no nos deja caminar, no nos deja crecer en nuestra vida cristiana. Debemos también añadir agua en nuestra vida. Debemos de añadir la palabra de Dios a nuestro caminar. Debemos de añadir, de comenzar a tener realmente una relación personal con Dios, de dejarnos moldear por medio de santidad, obediencia y una relación personal con Dios. Y al final vamos a tener una vasija única y útil para el servicio del Señor. Ahora, con esto termino. Recuérdense, la vasija es algo quebradizo, entonces tenemos que cuidarla. Quizá tú ya llevaste todo este proceso, tú ya estás sirviendo completo en la iglesia, pero tú tienes que cuidar esa vasija, siempre perseverando en la palabra del Señor. Espero que haya sido una bendición para ustedes como fue para mi vida. Vamos a orar. Señor, gracias por este día que nos has regalado, gracias porque tú nos confrontas con tu palabra. Tú nos enseñas lo que está mal, Señor, pero te pido que podamos poner en práctica este mensaje, Señor, que te pido que podamos poner en práctica tu palabra en nuestra vida. Te ponemos todo en tus manos. Muchas gracias por todo lo que tú hablas a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.